Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy, para hablar sobre el tema de fiscalización y conflicto de intereses, nos acompaña la profesora Irma Eréndira Sandoval. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. También para hablar sobre el tema nos acompaña el doctor David Arellano Gou. Él es investigador y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. David, bienvenido. Muchísimas gracias. Irma, si pudiéramos empezar con una definición básica de conflicto de interés. Pues mira, la definición de conflicto de interés, como la definición de corrupción, es muy maleable, muy flexible, ¿no? Hay un gran debate en la academia respecto a ella, pero en general, bueno, todas las definiciones coinciden en que es una cuestión de, digamos, los encontronazos que se pueden dar entre el deber público, ¿no?, las obligaciones del desempeño de un funcionario público y sus vínculos como ciudadano privado, sus vínculos políticos, económicos, financieros e incluso familiares, ¿no?, que pueden ser afectar o pueden ser una fuente potencial de una afectación negativa de este mismo deber, de este mismo desempeño público, ¿no? Para hacerlo, digamos, dejarlo en la forma más laxa, porque evidentemente, repito, así como el concepto de corrupción es un concepto socialmente maleable, el concepto de conflicto de interés al mismo tiempo también es en ese sentido en construcción permanente y en articulación permanente, ¿no? David, tú tienes 3 categorías para tratar de aterrizar la definición de conflicto de interés, si nos las pudieras compartir. Claro que sí. Mira, como dice Irma muy bien, el problema del conflicto de interés es que hay una afectación indebida del interés privado o general, ¿no?, privado, sobre el interés del servidor público, que tiene que actuar en términos de justamente el interés público como tal. ¿Qué es influencia debida y cómo se mide? ¿Cuándo un servidor público deja de tener su interés privado y lo controla? ¿Y cuándo una afectación desde el exterior, que puede ser una búsqueda de interés privado, choca indebidamente con el interés público? Las zonas grises de todos estos elementos que acabo de mencionar son muy grandes. Y entonces, en realidad, uno podría decir que hay conflicto de interés potencial, posible y real. El potencial es cuando un servidor público en algún momento de su carrera encuentra que su toma de decisiones pública y algunos intereses privados que pueda tener o que algunos intereses privados puedan allegarle, pueda afectar su toma de decisiones como tal. El posible es aquel que alguien tendría que prever que en una carrera de un servidor público, en algún momento en su carrera cambia de una posición a otra y en ese momento puede entrar en conflicto de interés dadas las historias, ¿no es cierto?, de su propia lógica de actuación o de las personas que conoce. Y el real es cuando ya en efecto se genera una comprobación fehaciente de que un interés privado afectó negativamente, hay que decirlo, ¿no? No todo interés privado que afecta la decisión del servidor público es mala. Hay muchos casos, pero cuando afecta negativamente, entonces entra en la esfera de conflicto de interés, que ya es muy cercano a la corrupción. Las dos primeras, hasta que se compruebe, no es corrupción. Puede ser justamente algo que un sistema administrativo correcto, adecuado, eficiente, identifique y advierta, eduque, ¿no?, al servidor público a advertir que puede entrar en una situación de conflicto de interés. Es por eso que las zonas grises son muy difíciles de establecer, pero muy importantes que logremos crear mecanismos inteligentes que enfrenten estas diferencias. Irma, para explicarle al público, si nos pudieras compartir algún ejemplo particular de conflicto de interés.
Mira, lamentablemente en nuestro país abundan los conflictos de interés en todos los niveles, ¿no? Los más llamativos se han vuelto, digamos, escándalos políticos en donde evidentemente las fuerzas políticas con intereses también, como dice el dicho, llevan agua para su molino, pero no se puede negar que son conflictos de intereses que han incluso devenido en casos de corrupción abierta, ¿no? En estas zonas grises que señala David muy acertadamente, pero que evidentemente sí se traslapan ya con los terrenos fangosos de la corrupción. Entonces, los casos más llamativos que se sonaron hace poco son evidentemente el caso de nuestro extinto exsecretario de Gobernación, ¿no? Juan Camilo Muriño, cuando como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, además en este ámbito legislativo que tan poco regulado está en esta materia de conflicto de interés, firmó contratos que le daban un beneficio personal, familiar a las empresas de él y de su familia, de su padre. Entonces fue uno de los casos de conflicto de interés abierto y documentado y reconocido por él mismo frente a los medios, más sonados, más llamativos, que además generó, repito, un debate político muy positivo, entre comillas, entre evidentemente toda el sensacionalismo y, repito, las cuestiones que lo acompañaron. Fue un caso que oxigenó la necesidad de realmente empezar a debatir con crudeza y seriedad este fenómeno de las regulaciones para prevenir más que otra cosa los conflictos de interés, porque una cosa es evidentemente la sanción que tiene que estar presente a estos casos de conflicto de interés que devienen ya propiamente corrupción o incluso se configuran institucionalmente como captura del Estado, ¿no? Pero otra cosa es lo que no hemos avanzado en este país, me parece, que es la prevención o la suerte de regulación ex ante de los conflictos de interés, porque yo creo que en el debate y en la administración pública, en el debate político, nos hemos concentrado mucho más en lo que sería, digamos, la regulación ex post, o una vez ocurrido o establecido o generado un conflicto de interés. Si pudieras explicar la diferencia entre regulación ex ante y regulación ex post. Bueno, la regulación ex ante, digamos, ex post sería, digamos, este periodo de veda que tienen los reguladores para, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas hay este periodo de veda que estipula que los reguladores no pueden recibir pagos, compensaciones, contratos, regalos de los entes que ellos regularon durante un año después de haber culminado su ejercicio público, ¿verdad? El caso más llamativo, tú que me pedías ejemplos, es el de nuestro exsecretario de Hacienda y Crédito Público, ¿no? El doctor Gil Díaz, cuando inmediatamente después de haber terminado su encargo como secretario de Hacienda, se contrata y en ese sentido recibe un pago, una compensación, un ingreso por parte de un ente que él reguló como secretario de Hacienda, que fue este banco, el HSBC, ¿no? Entonces es un periodo de veda, como dicen los abogados, que únicamente aplica ex post un año. Pero yo creo que tendría que haber un periodo de veda ex ante, es decir, en el caso de Juan Camilo Muriño, que él como poseedor de activos en la materia de la energía energética no tuvo por qué haber tenido acceso a esos niveles de regulación de las políticas energéticas como presidente de la Comisión de Energía o como asesor del secretario de Energía. Entonces, este tipo de regulación ex ante es más limitada, me parece, en la administración pública que la regulación ex post. Aquí en la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, es uno de los casos más llamativos de regulación ex ante, ¿no? Para ser auditor, como todos sabemos, debe haber una serie de requisitos muy específicos, muy marcados. Incluso en la propia ley, la más reciente reforma a la ley de rendición de cuentas o de fiscalización y rendición de cuentas, se especifican de forma muy clara los requisitos ex ante que tiene que tener un auditor superior de la Federación para poder llevar o desempeñar su cargo con probidad, ¿no? y sin conflictos de interés. Pero bueno, abundan, repito, los ejemplos dramáticos de traslape de esta obligación por ver por el bien común y la necesidad de que haya una desvinculación verdadera de sus conexiones financieras, políticas, familiares, ¿no?
David, hablabas de una necesidad de educar sobre el tema. ¿Está suficientemente debatido el conflicto de interés en nuestras normas, en los ámbitos del Congreso? No, para nada. En realidad este es uno de los temas más urgentes a tratar, pero yo diría que son muy urgentes a tratar desde una perspectiva amplia e inteligente, digamos. Yo creo que el primer error que podríamos cometer es simplemente pensar que con regulaciones más fuertes y castigos más severos, el conflicto de interés se va a terminar. El conflicto de interés es perenne en cualquier democracia. Cuando un servidor público entra en conflicto de interés es una cuestión muy difícil de determinar, y lo que muchos países han realizado entonces es plantearlo desde una visión profiláctica, es decir, educativa. Lo que tenemos que hacer es decirle a los servidores públicos que deben de estar atentos y atentas a saber cuándo pueden entrar en conflicto de interés, cuándo están entrando en conflicto de interés. Hay una serie de procesos educativos que lo que ayudan a hacer es justamente que un servidor público levante la mano y diga, caray, creo yo que estoy entrando en una arena de conflicto de interés, que lo debo de realizar, debo de saber qué tengo que realizar para evitarlo. Nuestra regulación, en estricto sentido, no necesariamente en estos momentos es mala, yo diría que es incompleta, requiere de algunos calificativos y algunas mejoras. Por ejemplo, uno podría decir que en México sería importante realizar declaración de intereses, no solamente declaración patrimonial, justamente con el fin no de persecutorio, sino con el fin de que alguien que va revisando las carreras, como es el servicio profesional de carrera, alguien que va revisando las carreras de servidor público, pueda advertir cuándo hay que utilizar este tipo de controles ex ante de los que Irma está planteando. ¿Y cómo sería una declaración de intereses? Pues mira, el estándar es bastante claro, ¿no? Un servidor público tiene que declarar si tiene acciones, si pertenece a fideicomisos, si tiene vínculos en consultorías, si pertenece a consejos directivos. Por ejemplo, esta regulación hubiera sido muy importante para el secretario de Agricultura, saber que no debería de tener acceso a los subsidios del campo a los cuales ha tenido acceso. Todos los servidores públicos que ha mencionado Irma y otros lo que arguyen es que no hacen nada ilegal, justamente porque no se les puede comprobar que haya esta influencia negativa. Pero en muchos países lo que se dice es la sola apariencia de conflicto de interés ya es un daño para el Estado. O sea, el conflicto de interés más que una acción es un contexto, una circunstancia. Exactamente. Es digamos, cuando llega a ser una acción estamos hablando de corrupción, ¿no? Ya es alguien que adrede ha dejado que exista ese conflicto de interés y se aprovecha de él. Pero esa es la zona negra, la zona gris es muy amplia, y en la zona gris se requiere de poderse identificar cuándo sí entro o no. Por ejemplo, en Estados Unidos un servidor público que tiene acciones no necesariamente las tiene que vender o las tiene que meter en un fideicomiso, sino hasta que entra en una situación donde es posible que existe un conflicto de interés. Ese tipo de regulaciones, por eso te decía que tienen que ser muy inteligentes, porque no es rasgarse las vestiduras y empezar a atacar a todo mundo como corrupto, sino en realidad es advertir, todo mundo podemos caer tarde o temprano en situaciones de conflicto de interés, y lo que debemos de hacer es buscar evitarlo. Para plantearte cómo está la situación en México, te voy a dar un dato que es muy triste. Hace 4 años llevo haciendo una investigación empírica, tratando de medir cuántos conflictos de interés se han generado en el país y están registrados. La Secretaría de la Función Pública desafortunadamente no lo ha tomado con toda la seriedad que yo pensara. He tenido que realizar aproximadamente 5 solicitudes de información. Todas me dan diferentes datos, no checan una base de datos con la otra. Y en este momento lo que les puedo decir es que yo no, después de 4 años de estudiarlo, no les puedo decir cuántos conflictos de interés han sido identificados, sancionados o vigilados en la Administración Pública Federal. Lo cual te da un dato de que esto no está en la agenda. Los organismos internos de control se supone que son la instancia a través de las cuales se debe de identificar el conflicto de interés, pero tiene que ser por demanda. Alguien le tiene que decir al OIC que sospecha o piensa que hay alguien que está entrando en conflicto de interés para que el organismo interno de control realice alguna acción. ¿Qué ley se viola cuando hay un conflicto de interés? Es la ley de responsabilidad administrativa. En su artículo 8 habla de justamente las condiciones de intereses en conflicto. ¿Que aplica estrictamente para funcionarios del gobierno federal? En este caso sí, la ley federal de responsabilidad administrativa. Tenemos otra que es la ley de responsabilidad, que es la que aplica el juicio político, para cuando no estás hablando de los servidores públicos, sino de políticos que pueden estar entrando en conflicto de interés, como uno de los casos que seguramente Irma tiene en la mente, ¿no? El ex senador
Diego Fernández de Ceballos, ¿verdad? Que litiga en contra del gobierno federal. Justamente los casos que se mencionaron al principio eran exfuncionarios o funcionarios del gobierno federal. Ahora se menciona a alguien del Poder Legislativo. En el judicial y en el Congreso también existen oportunidades de conflicto de interés. Sí, lamentablemente es en todas las arenas, todas las esferas, los poderes autónomos están también llenos de conflictos de interés, ¿no? Bueno, no sé si llenos, pero abundan los conflictos de interés. Y evidentemente lo que yo sí coincido plenamente con David es que no es un asunto simplemente de normas, ¿no? De regular y poner normas, y obviamente yo sí creo que tenemos carencias normativas que hay que subsanar. Evidentemente el hecho de que no tenemos una declaración, como bien señala el doctor, de intereses es importante, pero aún nuestras declaraciones patrimoniales están limitadas porque no hay la obligatoriedad de la transparencia que se necesita, ¿no? Hay todavía no hay obligación de los diputados, en este caso el Poder Legislativo, de los senadores, de dar acceso a la ciudadanía a sus declaraciones de intereses cuando tiene que ser lo primero, y eso es lo primero, digamos, en muchas de los sistemas políticos latinoamericanos, no se diga europeos, norteamericanos, es decir, la transparencia de las declaraciones patrimoniales. Hoy por hoy en México los ciudadanos no tienen acceso a esta herramienta de conflicto, de minimización del conflicto de interés y de combate a la corrupción. Por esta cuestión de pues la cultura administrativa de tanta opacidad que lamentablemente seguimos cargando en este país, ¿no? Entonces sí es una cuestión de que los conflictos de interés no puede ser entendido, el combate a los conflictos de interés no puede ser entendido únicamente en términos normativos, tiene que estar evidentemente vinculado al funcionamiento institucional, o digamos la robustez institucional de las instancias que están para velar el cumplimiento de las normas, pero sobre todo, y ahí sí coincido plenamente, digamos, la actitud cultural de los funcionarios, los políticos, y que se puede traducir también en voluntad política finalmente, que es donde todavía no hemos logrado dar los pasos necesarios. No hay voluntad política, no hay valores éticos en ese sentido de que se hayan internalizado verdaderamente en una cultura burocrática, organizacional, administrativa diferente. Sigue habiendo, digamos, un ejercicio autoritario, opaco, y en muchos casos que caen en esos fangos de la corrupción abiertamente, ¿no? Entonces sí creo que es hora de poner un poco más de exigencia, digamos, a la impunidad que hay en estas materias, porque como bien dice David, elementos normativos los tenemos, ¿no? Y además están encontrados con elementos de la regulación penal incluso, ¿no? No es nada más una regulación administrativa de la ley de responsabilidades o de los servidores, sino incluso tenemos figuras penales como el abuso de autoridad, el cohecho, el peculado. Es decir, de veras estamos en términos normativos muy avanzados. Bueno, la Auditoría Superior de la Federación es una de las instancias que más se ha caracterizado por utilizar, digamos, la herramienta jurídica institucional con la que contamos. Lo que no tenemos es esa otra parte donde todavía no hemos dado pasos, que es esa nueva forma de realmente pensar y vivir la política. Si las normas funcionaran bien, ya se hubiera logrado catalizar este cambio cultural del que hablas, ¿no? ¿Hay algo en las normas o en la ejecución de la norma que esté mal diseñado? En la observación de la norma, sobre todo. O sea, las normas con todo, y las tenemos. Hemos tenido reformas constitucionales de avanzada en todos los ámbitos, en el ámbito electoral, que es una de las arenas que más se ha prestado a los conflictos de interés. Hoy por hoy nos desayunamos diario con estas notas de la presidenta de nuestra Suprema Corte de Justicia Electoral, o del Tribunal Electoral del Poder judicial en términos electorales, teniendo una cena, una comida que además no había abierto con la parte interesada que ella está por resolver en el caso del Estado de México, ¿no? Y con el operador político del señor Erubiel en el Estado de México. En fin, hay una serie de conflictos de interés a nivel político en lo electoral que las normas, la más reciente y controvertida reforma electoral está tratando de discutir, de resolver, de regular. Entonces, yo creo que no es asunto tanto de normas, porque, repito, están las reformas, están los intentos normativos por
minimizar los conflictos de interés, si no es, repito, y vuelvo al asunto, un intento de ética política, de cultura administrativa, de valores y de voluntad política. Sí, yo estoy de acuerdo. David, pero la sanción no es creíble, o por qué, si estando estas normas que en la letra aparentemente funcionarían bien, ¿por qué no se ha dado este cambio en comportamiento en los funcionarios? Yo creo que no lo hemos tomado en serio. Digamos, la norma existe, pero cuando tú te metes ya al detalle de cómo la norma debe de operar, comienzas a darte cuenta de que hay elementos del diseño que lo que a mí me indican por lo menos es que se pasó la ley sin tener claro cuál era el mecanismo político y organizacional que seguía. Por ejemplo, conflicto de interés está, yo creo, relativamente bien definido en la ley mexicana. Sin embargo, uno va al mecanismo, dice quién es, los órganos internos de control y por demanda. Bueno, pues entonces así no vamos a avanzar mucho cuando los órganos internos de control en México tienen 50 otras funciones aparte de ver el conflicto de interés. Mira, te voy a dar un dato de los pocos que he podido sacar de la información que me ha permitido a la Secretaría de Función Pública obtener vía acceso a la información. El 48% de las 29.641 sanciones de 2005 a 2008 fueron por negligencia administrativa. ¿Y eso qué significa? ¿Qué te dice eso? Te dice que los organismos internos de control están muy preocupados por si la mesa cumple con la altura necesaria según cierta las especificaciones técnicas. Si el extinguidor se encuentra a la altura, ¿no? Y entonces a ti, servidor público, te sancionan por no seguir una serie de N procedimientos, que además es una revoltura y una complejidad tal que los servidores públicos efectivamente se ven ante una avalancha de cuestiones que evidentemente van a fallar, y por eso el 48% de las sanciones van para negligencia administrativa. Se dice que los órganos internos de control castigan más al despistado que al tranza, ¿no? Creo que puede ser un indicador. El 23% por incumplimiento de la situación patrimonial, ¿no? Solamente un 1.7% cohecho o extorsión. Si te habla de un mecanismo organizacional mal definido y mal posicionado. Creo yo que hay una parte de la historia es que la norma puede ser relativamente buena, pero se aprueba pensando que la norma en automático va a solucionar. Si nos puedes repetir los números del total, ¿cuál fue cohecho o extorsión? Okay. Debo advertir que esto es una reconstrucción de 3 bases de datos diferentes que me otorgó la propia autoridad. De una investigación en proceso. En proceso. Estoy hablando del 2005 al 2008, que es la parte más limpia, de 29.641 sanciones, de las cuales el 48% fueron por negligencia administrativa. Prácticamente la mitad están castigando cuestiones de detalles de la norma, no de persecución de asuntos críticos. 23% incumplimiento de la declaración de situación patrimonial, que yo creo que sí es grave, pues, pero no es tampoco, digamos, el objetivo de la persecución más fina que esto implicaría. Por ejemplo, en el caso de conflicto de interés, implicaría una investigación bastante más sólida respecto de cuándo entró una influencia indebida en la decisión del servidor público. Me preocupa porque el Senado acaba de aprobar, y va a seguir la discusión sobre la llamada ley anticorrupción. En esta ley, nuevamente hay buenas ideas, ¿cierto? Se habla ahora del informante interno, que es una figura muy delicada, muy interesante y muy importante. Toda democracia debe de tenerlo, pero es muy delicado instrumentarlo, y está diluida la responsabilidad en el proyecto de ley hoy día. Es decir, no se sabe exactamente quién va a poder dirigir, administrar, educar, definir lo que va a ser el informante interno y las consecuencias que el informante interno va a tener. No sé si este ejemplo da un poco la idea de que tal vez la ley no esté tan mal, pero los mecanismos de operación hablan de que no lo tomamos en serio. Y cuando no tenemos información factible, o sea, uno como mexicano no puede saber cuántos conflictos de interés ha habido del 2005 al 2008. Yo creo que probablemente con los datos que tengo es 0. Creo que no ha habido una persecución de conflicto de interés. No lo puedo saber porque no tengo los datos. Esto habla otra vez, ¿no?, de que los legisladores no solamente se deben de preocupar por las leyes, se deben de preocupar porque las leyes tengan mecanismos organizacionales y políticos efectivos y de transparencia de información que nos permita saber con qué criterios se está castigando a la gente, con qué criterios se está definiendo, ¿no?, que algo es un conflicto de interés y qué vamos a hacer. ¿Cómo le vamos a hacer para atacarlos, minimizarlos, educar a la gente y evitar que los servidores públicos de buena fe, sin quererlo, sin embargo, entren en algún momento de su carrera en un conflicto de interés? Pero entonces una legislación que no especifica cómo se puede ejecutar su espíritu
pareciera una normatividad incompleta. Así es. Yo creo que sí. Además de la norma, me permito complementar lo que señalaba David. Además de la norma es el asunto del diseño institucional, como tú lo estás señalando. Un diseño institucional completamente subordinado de manera política al presidente de la República. O sea, el hecho de que la Secretaría de la Función Pública dependa de forma tan brutal del presidente de la República, y los ejemplos históricos están también a la vuelta de la esquina, ¿no? Los que han sido los más recientes contralores internos, nuestros secretarios de la Función Pública, son actores políticos y no, digamos, actores preparados en esto de la normativa, en esto de la técnica de la fiscalización. Son actores políticos y eso evidentemente se refleja en las prácticas organizacionales, en la interpretación de la norma con la que trabajan y en la total dependencia y subordinación a criterios políticos en todas las decisiones. El hecho de que tengas estos datos tan encontrados y contradictorios, bueno, es un reflejo simple y fiel de esta subordinación política, ¿no? Y los datos, digamos, de los tipos penales, de los tipos por los cuales se están sancionando son muy preocupantes, pero es más preocupante aún algún dato con el que me encontré, por cierto, en un informe de una auditoría de desempeño que le hizo la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de la Función Pública, que nos dice que durante el periodo de Fox y un poco también del primer año de Calderón, solamente se logró cobrar el 0.03% de las sanciones que impuso la propia Secretaría de la Función Pública. O sea, no solamente es digamos, que se están concentrando en decir que lo que hay son elementos menores como de negligencias y de fallas de transparencia, o sea, no se está documentando el conflicto de interés, no se está documentando la corrupción, sino ya a la hora que se documenta y se prueba un caso de esta naturaleza, ni siquiera se sanciona. O sea, la palabra es la impunidad. Y eso, la palabra impunidad está completamente vinculada a la palabra dependencia política, subordinación política y por lo tanto conflicto de interés político en este sentido. David, nos queda poco tiempo, pero si pudieras centrar en qué tenemos que cambiar para que en el futuro se reduzca este contexto cultural tan permisivo hacia el conflicto de interés, ¿qué cambiarías? La primera cuestión que yo creo que debemos de debatir, como dice Irma, es si tenemos el diseño institucional adecuado, es decir, conflicto de interés en otros países se persigue por una instancia gubernamental pero autónoma, que no depende del Ejecutivo directamente y cuya función es no solamente documentar y atacar, sino prevenir. Sobre todo se les pone como parte inicial de la misión es prevenir con educación, prevenir con información, prevenir con transparencia, para que todo el mundo sepa que es un conflicto de interés y para que todo el mundo sepa que cuando cae en un conflicto de interés, entonces sí hay sanción, sí hay consecuencias, sí hay un claro desincentivo a la realización. Me parece que crear leyes sin tener claro el diseño institucional, organizacional y político, me parece que ese es el punto que yo cambiaría de inmediato. ¿Y en el desempeño de las instituciones? Mira, yo creo que en temas como conflicto de interés, sin lugar a dudas, que tú tienes una contradicción. Demasiado control reduce las posibilidades de una acción administrativa eficiente. ¿Cómo tú vas a equilibrar este asunto? Implica revisar el marco normativo que tenemos en México, que hace casi imposible que un servidor público pueda, ¿no?, actuar en realidad y lograr algo con tantas normas tan contradictorias que tiene a su alrededor, y necesitamos además darle un espacio a los servidores públicos de confianza y de seguridad, de que cuando actúan bien no los vamos a castigar, como un poco parece es lo que estamos haciendo con los datos que yo he podido conseguir, ¿no? Muy bien. Doctora Irmeréndira Sandoval, doctor David Arellano, muchísimas gracias por haber participado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. A mí solo me resta agradecerles por haber estado con nosotros durante esta emisión e invitarlo a que se ponga en contacto con la Auditoría Superior de la Federación y con este programa para proponer preguntas o temas para nuestras mesas de debate. Esto lo puede hacer mediante la página de internet de la Auditoría Superior de la Federación, www.asf.gov.mx, o mediante el correo electrónico asf@asf.gov.mx, o directamente a la línea de la Auditoría Superior de la Federación 55 34 31 45.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Nos vemos en la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para la rendición de cuentas en México y es la contabilidad gubernamental. ¿De qué manera los municipios, los estados y el gobierno federal rinden cuentas sobre la manera en que se ejerce el dinero en México? Para tratar este tema tan importante, tenemos el gusto de contar con la presencia del contador público Javier Pérez Saavedra. Él es auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación y también tenemos el gusto de contar con la presencia del auditor superior del Estado de Coahuila, el contador José Armando Plata Sandoval. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Si pudiéramos hablar, empezar desde el tema de la contabilidad gubernamental, en México hubo un proceso de descentralización del gasto que empezó desde mediados de los años 90 y el tema de la homologación de cuentas, de tener cuentas parejas entre los distintos estados de la República, se empezó a discutir 15 años después de la descentralización. ¿Cuál es el reto que tenemos para tener cuentas homogéneas en los 3 niveles de gobierno? Bueno, el reto es muy claro. A final de cuentas lo que se busca es que la información financiera, contable y presupuestal que rinden cualquier ente de gobierno, llámese federación, estados o a nivel municipal, pueda ser entendida por cualquier interesado y pueda ser comparada e incluso llegar en un proceso, a final de cuentas, de consolidación para llegar a lo que se podría llamar la rendición de efectivas cuentas nacionales. Efectivamente hubo un atraso en el inicio del proceso. Lo que pasa es que esto ha surgido por la evolución natural que ha tenido la contabilidad gubernamental. Ha sido muy distinta la evolución respecto del sector privado, el cual ha tenido un paso más acelerado en ese perfeccionamiento de los criterios contables. En el caso del gobierno, el proceso se inició, yo diría, 20 años más tarde. A nivel internacional ya se ha llegado a tener el cuadro básico de conceptos, de principios, criterios contables, y en nuestro país, que ya está en proceso de adopción de todos estos criterios contables, busca ahora, desde la adopción de la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, alcanzar esa homologación de la información financiera
contable y presupuestal. Auditor, si nos pudiera explicar la trascendencia de esta Ley General de Contabilidad Gubernamental. Bien, comenzaré por tratar de invitar a los usuarios de la información financiera de los gobiernos a no simplificar el contenido de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el sentido de que la ley en sí misma no se refiere únicamente a la generación de información financiera, aunque es uno de sus principales objetivos, comparable, veraz, confiable, oportuna, sino que también dentro de lo que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hablamos de la implementación de sistemas integrales de información financiera en los gobiernos y asimismo de abordar un esquema de planeación estratégica que procure vincular los planes de desarrollo y los programas y las acciones ¿Qué de sería gobierno. un plan de integración financiera? Por ejemplo, tratándose desde el inicio propiamente de la conceptuación del ejercicio del gasto, precisar muy bien el enfoque de planeación en base a resultados, para que en base a los resultados que se esperan del ejercicio del gasto y también de la captación de los recursos, porque ahí también hay resultados implícitos, tratemos de programar de una manera más objetiva, que nos lleve propiamente también a la construcción de indicadores y a lo que es una verdadera responsabilización del ejercicio del gasto en base a la medición del desempeño de quienes lo ejecutan. Entonces, prácticamente es como inicio yo mis pláticas en el sentido de decir, esto no es únicamente una materia de contadores, realmente es un cambio de paradigma organizacional en los 3 niveles de gobierno, porque responsabilizar a los ejecutores del gasto y a los recaudadores de los ingresos implica precisamente en medir de una manera muy objetiva su desempeño y de que ello vaya también integrado en la rendición de cuentas de cada uno de los entes y que con base en eso sean medidos y también que las responsabilidades que de ahí se deriven sean perfectamente imputables para que se les sancione de la manera debida. Contador Pérez Saavedra, si nos pudiera explicar un antes y un después de este proceso de homologación presupuestal, ¿de dónde venimos y cuáles eran los retos que teníamos antes que complicaban el proceso de rendición de cuentas? Cómo no, con mucho gusto. Hasta antes de la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿Cuándo se promulgó? En 2008. En 2008. Hasta antes de esa promulgación, cada nivel de gobierno, me refiero a la federación, a las entidades federativas o a los municipios, y en cada distinto poder, el legislativo, el ejecutivo o el judicial, eran libres de manejar su información financiera, contable y presupuestal. Y cada quien lo hacía pues como ellos entendían que debía hacerse. De chile, mole y pozole, como se dice coloquialmente. Había revoltura en lo absoluto, y obviamente esto dificultaba la información que se obtiene, sea del tipo que sea, pero en este caso hablamos de información sobre que contribuye al proceso de rendición de cuentas, tiene que ser entendible, tiene que ser comparable, ya lo decía Armando, tiene que ser oportuna, tiene que cumplir una serie de requisitos. Todos esos requisitos a lo mejor no se estaban dando, seguramente no se estaban dando, más que en casos aislados, pero que en su conjunto no tenían esa característica de comparabilidad para facilidad de interpretación. Todo proceso de información tiende a proporcionar elementos para una mejor toma de decisiones. La toma de decisiones no se puede dar en la forma más efectiva en la medida en que no haya posibilidad de comparar. Comparar la contabilidad entre distintos municipios, entre distintas entidades federativas o incluso las contabilidades nacionales, México con diversos países. Si todo esto no se rige por criterios uniformes, pues no será dable esa comparación. Después con la reforma del artículo 73 constitucional que otorgó facultades al Congreso para reglamentar, para emitir leyes, legislar, no reglamentar, para legislar en materia de contabilidad gubernamental, se ha propiciado que ahora sí podemos tener a la vista y en un plazo muy cercano un proceso comparable
homologable y que busca reunir todas esas características de oportunidad, credibilidad, etcétera, que se requieren en esta información. La información es para tomar decisiones. Mencionando lo que decía Armando respecto de que esto lo debemos ver con una visión mucho más amplia. Todo el proceso de información que tiende a la rendición de cuentas se ha dado en un marco de muy diversas reformas, no solo en el ámbito contable gubernamental. Se dio un sistema nacional de planeación, un sistema nacional de indicadores de desempeño, un sistema nacional de fiscalización, y dentro de todo este engranaje hacía falta un engrane fundamental, que es la contabilidad gubernamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la contabilidad gubernamental lo que busca es proporcionar, a final de cuentas, información confiable y oportuna sobre el uso, el origen de los recursos del Estado en sus distintos niveles y su aplicación. Teniendo ya estas herramientas a través de un sistema de contabilidad gubernamental homologado a nivel nacional, se podrá dar con mayor facilidad una comparación y una mejor toma de decisiones. Auditor, ¿cuáles son los retos para un estado como Coahuila de homogeneizar cuentas con el resto de las entidades, con la federación, con los municipios? No solo parece una decisión política a través de la ley, sino también un reto técnico. De entrada, al hablar de sistemas contables, tenemos que abordar al menos 4 aspectos fundamentales. El aspecto de la normatividad. La normatividad, el Consejo Nacional de Armonización Contable, integrado por 13 miembros, 7 del ámbito federal, 6 del ámbito local, ha aprobado hasta ahorita lo que es efectivamente la sustancia en cuanto a normatividad. Sin embargo, una de las demandas más importantes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental es contar con sistemas integrales que proporcionen información en tiempo real a los distintos usuarios. Y en ese sentido, la construcción propiamente de un sistema integral de información financiera implica un análisis de los procesos administrativos de todas las entidades para que precisamente tengamos una contabilidad sin hacer asientos contables, sin hacer registros contables, sino que se den automático. Es toda una reingeniería toda una reingeniería administrativa, y que lleva como una de sus principales demandas, vuelvo a insistir, en que la gente que esté trabajando, el funcionario que esté trabajando en estos ambientes contables administrativos, sea gente con un perfil profesional adecuado para este tipo de rasgos. Porque sucede que tanto en los gobiernos locales como en lo federal, yo soy un apasionado del servicio profesional de carrera, sin embargo, afirmo y puedo sostener que ni siquiera en el ámbito federal ha logrado lo que debe de lograrse con este tipo de esfuerzo. En los gobiernos locales tampoco existe un servicio profesional de carrera. A lo que voy con esta especie de alocución es de que no es solamente una solución de adaptar normas, sino que hay que cambiar propiamente la mentalidad de las organizaciones, y llámese pues la mentalidad de la clase política, que en un momento determinado es la que debe propiamente de fomentar y de auspiciar este tipo de cambios. En Coahuila, afortunadamente desde el año 2004 tenemos una contabilidad armonizada en todos los municipios, y actualmente aproximadamente 2/3 partes de los organismos paraestatales. Faltan todavía lo que son el Poder Ejecutivo como parte central y algunos otros aspectos. Sin embargo, debo también de aceptar de que se dan cambios de administraciones y al final de cuentas tenemos que andar nuevamente apoyando a los nuevos administradores para que adopten propiamente los avances que se han logrado propiamente desde el Poder Legislativo, puesto que desde el año 2002 se firmó un convenio entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, para que quien auspiciara este cambio en municipios y en organismos paraestatales y paramunicipales fuera la Auditoría Superior del Estado. Cosa que al final de cuentas no me atrevo a decir que es lo más recomendable, porque al final de cuentas la obligación, la responsabilidad de cumplir en materia de ley es de la parte ejecutiva
y no de la parte O legislativa. sea, la auditoría tiene que capacitar y ayudar a los municipios a dar este salto técnico. De entrada lo estamos haciendo desde el año 2002 y 2004 ya de manera integral en los 38 municipios del estado. Muy bien. Contador, ¿cuáles son los retos para poder aplicar en la realidad esta ley? Porque muchas veces se aprueban legislaciones, pero poder lograr que esa legislación se refleje en la realidad implica cambios muy profundos, como nos explicaba el auditor. Sí, en realidad la Ley General de Contabilidad Gubernamental previó un periodo de transición para alcanzar su plena vigencia después del 2012. Es en diciembre de 2012, diciembre ¿verdad? Cuando 2012. debe estar ya en plena ejecución. Ya la debe ley. estar plenamente en funcionamiento esta ley. Pero, ¿qué es lo que se previó? Este periodo transicional con el propósito de ir buscando la solución de los problemas que sobre la marcha se iban presentando. Aquí a lo mejor lo podríamos dividir en los 3 niveles de gobierno. El gobierno federal, por razones lógicas, por razones obvias, tiene un proceso mucho más acabado, mucho más adelantado en materia de rendición de cuentas, en materia de elaboración de la cuenta de la Hacienda Pública Federal. Y es al gobierno federal al que le toca, como parte dentro del Ejecutivo, el Poder Ejecutivo de la Federación, al que le toca buscar la homologación dentro de este Consejo Nacional de Armonización Contable con las entidades federativas. Este consejo está establecido en la ley. Está establecido en la ley y dentro de este consejo se derrama a su vez el esfuerzo hacia cada entidad federativa para que ellos a su vez coordinen todos los avances con el nivel municipal y el nivel paraestatal y paraestatal municipal. Es un reto enorme de coordinación. Es un reto enorme porque debemos considerar que hay muchos factores que influyen en esto. No es lo mismo, y estamos hablando de un universo de cercano a 2.500 municipios en el país, no es lo mismo pensar que municipios como Naucalpan o Atizapán o Monterrey tengan los mismos problemas que los pequeños municipios del estado de Oaxaca. Entonces aquí, yo diría, aplica la famosa ley del 80-20. Hay un 20% de los municipios que tienen los recursos humanos, los recursos tecnológicos, la preparación para seguir adelante con la adopción de todo el mecanismo que prevé la Ley de Contabilidad Gubernamental. Ese 20% de los municipios a lo mejor en conjunto cubren el 80% de los recursos que manejan en su conjunto los municipios. Pero hay otro 80% en número de municipios que a lo mejor manejan un nivel muy reducido de recursos que ahí surgen problemas de carencias de personal preparado, personal profesional, ya hablaba del el servicio profesional de carrera, que no tienen equipo, se necesitan obviamente y este computadoras. universo de 80% de municipios con debilidades técnicas, ¿también van a tener que cumplir la ley a diciembre ¿Hay de 2012? alguna excepción para los municipios de menor número de población? Entiendo que son municipios con población menor a 25,000 habitantes, ellos y los que están, obviamente los municipios que están regidos por usos y costumbres, esos tienen un régimen de excepción y ya no pintan dentro del universo de lo que sería dar un cuadro completo de las cuentas públicas nacionales. El propósito a final de cuentas es que lleguemos, así como en una empresa se llega a tener cada año sus estados financieros anuales auditados, en el país, México, se tengan unas cuentas nacionales que incluyan no solo la federación, sino que incluyan a todas las entidades federativas y por supuesto a los municipios, al menos la parte más representativa de los municipios. Obviamente el esfuerzo, y también ya lo señalaba el señor auditor del estado de Coahuila, respecto a que hay problemas, sobre todo a nivel municipal, por la rapidez de los cambios que se dan. Cada 3 años tenemos cambios de ayuntamientos. En Coahuila es cada 4, ¿verdad? Cada 4, en la inmensa mayoría son cada 3. Se van dando algunas otras circunstancias de falta de continuidad, de cambios que se emparejan con cambios que se realizan a nivel de gobiernos de los estados, etcétera, que han entorpecido un poco el proceso. Sin embargo, a final de cuentas, se está bajo la coordinación de la CONAC, la Comisión Nacional el Consejo Nacional de Armonización Contable, se está empujando en todos los frentes. Hay limitaciones técnicas,
de recursos humanos, o técnicas o tecnológicas más bien diría yo, y de recursos financieros. Hay municipios que ni siquiera tienen para poder pagar una computadora, con lo cual podrían manejar este sistema. Y como también se señalaba, implica toda una reingeniería de procesos para decir, vamos a cambiar de algo que no se llevaba, algo que no se hacía, a algo que nos va a permitir tener una información financiera y presupuestal completa, que ese es el propósito. Al margen, cabría señalar una reflexión. Una de los cambios fundamentales que introduce la ley se refiere a la obligación de llevar contabilidad patrimonial bajo el concepto de devengado, que ya entramos en un concepto sumamente técnico, pero es olvidarnos de decir cuánto tengo en la bolsa y cuánto salió, que esa es la contabilidad como se ha venido manejando, que técnicamente se conoce como contabilidad con base en efectivo. Ahora ya estamos pensando, y de conformidad con la ley, tendremos que evolucionar hacia una contabilidad patrimonial bajo el concepto de que se tiene que ir registrando en el sistema contable todas las operaciones desde su compromiso, su ejercicio, su pago, etcétera. Esto ya es otro concepto que cambia radicalmente las circunstancias. Auditor, el contador Pérez Saavedra tocó un tema fundamental de la contabilidad patrimonial. Existen historias, a veces es leyenda urbana y desgraciadamente a veces hay evidencia empírica de que un gobierno municipal cuando cerraba su ejercicio no dejaba pero ni lápices en los cajones, ni el escritorio. Si pudiéramos explicarle al público cuál es la importancia de la contabilidad patrimonial que está incluida dentro de la ley de contabilidad gubernamental. ¿Cómo no? Mire, precisamente la falta, la carencia de control patrimonial en los gobiernos se deriva del exceso de uso que se tiene en la contabilidad en base de efectivo, y debido también a las confusiones existentes entre las clasificaciones presupuestales y las clasificaciones financieras. Como el clasificador del gasto asume que lo que gaste en bienes de activo fijo, llámese maquinaria, terrenos, contratos a largo plazo, etcétera, patrullas, aires acondicionados, lo llevo a un egreso presupuestal. El común de los gobiernos o aquellos que tienen debilidades en materia de administración financiera, pues lo llevaban a un egreso consumado, y al final de cuentas no se tiene o no se tenía ningún control sobre aquello que perdura más de un ejercicio fiscal. O sea, no se tenía registro de estos bienes que eran propiedad de los gobiernos. Así es, y podemos afirmar que el común de los gobiernos, incluido el gobierno federal, adolece de este tipo de controles. Y sobre todo también de que estén debidamente congruentes con el registro, con la transacción que les dio origen. Que haya un inventario inventarios continuos. Ya la Ley General de Contabilidad Gubernamental norma muy bien lo que es el control patrimonial, e inclusive va un tanto más allá. Se tiene que tener no nada más un control de inventarios o de bienes de activo fijo o de activos perdurables, sino que también se tiene que tener un control de los inventarios de uso. Porque al final de cuentas en materia... ¿Qué es un inventario de uso? Los materiales y suministros, los bienes que son consumibles en un ejercicio fiscal, o cuyo consumo no va más allá de los 12 meses. Es la regla general financiera. Los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Se peca en exceso del cargo directo. Yo compro el material de oficina o compro combustibles y lubricantes y los tengo aquí en bombas propias para limpieza y para patrullas, y en ese mismo momento lo llevo al gasto como un egreso, y no hay un control propiamente de los consumos, como se van dando periódicamente. Por lo tanto, no se puede tener un costeo, una contabilidad administrativa para efecto de toma de decisiones. Entonces, si partimos de un pensamiento, de un razonamiento general, realmente el control patrimonial es inexistente en la contabilidad de los gobiernos, de manera general. Hasta ahora, la nueva ley, mal llamada nueva, ya va para 3 años, y nos falta 1 año y medio para cumplir con sus objetivos, y puedo afirmarle que estamos muy rezagados. Es preocupante esto que comenta el auditor. ¿Será posible cumplir con lo que establece los tiempos de la Ley de Contabilidad Gubernamental para diciembre de 2012? Voy a serle muy franco, yo creo que el rezago es muy importante.
y no ha sido por falta de esfuerzo. Es decir, las reuniones de este Consejo Nacional de Armonización Contable se han venido dando con una gran regularidad. El problema es que partimos desde la constitución de un marco conceptual de la contabilidad gubernamental nuevo que lo estamos jalando para que sea homologable a los criterios internacionales en la materia. Y no es nada más de tomar lo que ya está hecho en el extranjero, todo se tiene que adaptar. Y ya teniéndolo adaptado incluso, no es nomás de decir, aquí están estas reglas de registro contable, estos principios contables para que los apliques invariablemente. No, ahí se necesita que la gente que los va a aplicar los entienda. Entonces, hay problemas de capacitación de recursos humanos, hay problemas de romper inercias que evidentemente son de lo más difícil. Pero si bien es cierto que el objetivo para el término del periodo de transición de la Ley de Contabilidad Gubernamental no se van a alcanzar al 100% los objetivos, yo creo que cuando menos ya se está logrando el cambio paradigmático a que hacía referencia el auditor del Estado de Coahuila, en el sentido de que ya todo el mundo se está preocupando porque saben que tienen que entrar en una inercia de cambio hacia una contabilidad patrimonial, una contabilidad que abandone el concepto limitado de registro con base en efectivo y que eventualmente este cambio en la contabilidad gubernamental tiene que arrastrar incluso el sistema presupuestal. El sistema presupuestal en nuestro país, en los 3 órdenes de gobierno, se determina con base en el criterio de efectivo, exclusivamente dicen cuánto voy a tener de ingresos, ley de ingresos a nivel de la federación, cuánto puedo gastar, presupuesto de egresos de la federación, y en consecuencia, por diferencia, cuánto me tengo que endeudar. Yo creo que ese concepto tendrá que ir evolucionando para que llegue el momento en que se tenga que hablar de un presupuesto ya sobre bases de devengado, que el Congreso de la Unión y los congresos de las legislaturas en los estados hablen ya de la discusión de un presupuesto con base en devengado. ¿Cómo sería un presupuesto con base en devengado? En que no basta con decir, como en el caso de efectivo, yo tengo 100 pesos ahorita, voy a recibir 1,000 y me voy a gastar 1,000, termino con 100 pesos. No, porque eso no refleja de ninguna manera en forma completa la necesidad, no satisface la necesidad de rendición de cuentas, porque en este ejemplo tan simple de 100 más 1,000 de ingresos menos 1,000 de gastos, llego a 100, pueden darse situaciones muy disímbolas. En un caso, si estoy pensando en un municipio, a lo mejor no reflejó un pasivo que contrató, una deuda que contrajo por otros 1,000, y comparamos esos 2 municipios, aparentemente los 2 terminaron con 100 pesos al final del periodo. Sin embargo, uno terminó con una deuda mayor y el otro terminó sin deudas. O puede ser el caso de que uno invirtió muchísimo en inversiones de infraestructura y a lo mejor el otro lo gastó absolutamente todo en programas de operación, en sueldos, salarios, en gasto corriente, como se le llama en términos económicos. Entonces, a final de cuentas, yo creo que en algunos años ya no será suficiente que se apruebe un presupuesto, una ley de ingresos, estimando qué dinero va a entrar, y un presupuesto de egresos en qué lo voy a gastar, sino que tendremos que llegar a un mecanismo en que se apruebe cómo voy a terminar, cuál es mi situación financiera presupuestal al inicio y cuál es mi situación financiera presupuestal al final. Esa es la idea. Auditor, apenas nos queda un minuto, pero si pudiera ser muy breve en el tema de qué se tendría que hacer para que efectivamente se cumplieran los plazos de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Mire, de entrada existen 2 aspectos sumamente complicados para cumplirse en tan corto tiempo. La presupuestación basada en resultados es una adopción propiamente del campo internacional en materia de presupuestación pública y también lo que es el establecimiento de sistemas de información en tiempo real. Ambos retos implican precisamente un cambio de cultura administrativa dentro de los gobiernos. Los cambios culturales no se dan en tan breve plazo. Se tiene que avanzar mucho al respecto. Tenemos que profundizar bastante en el servicio profesional de carrera, en lo que es el ámbito administrativo. Hacer una verdadera separación de lo político a lo administrativo.
lo administrativo tendrá que constreñirse propiamente a las demandas de lo político. Y en ese sentido también tener que avanzar en crear una verdadera gerencia dentro de lo que son las funciones de gobierno. Tenemos una función gerencial sumamente deficiente. Y por último, pues la planeación, la presupuestación basada en resultados es parte de la planeación global. La planeación que tenemos es de muy baja calidad, los objetivos que ahí se plasman son vagos y difíciles de cuantificar. Entonces, si partimos de que el inicio del proceso administrativo, la planeación, andamos deficientes, lo demás es por consecuencia. Sí. Auditor Plata Sandoval, contador Javier Pérez Saavedra, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Es fundamental recalcar que este proceso de ejecución de la Ley de Contabilidad Gubernamental para fortalecer la rendición de cuentas no es solo un cambio en nuestras normas y en nuestras instituciones, como decían nuestros invitados, es un cambio cultural profundo. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, que nos llame al teléfono 55 34 31 45 o que plantee preguntas directamente al correo electrónico de la Auditoría Superior de la Federación, asf@asf.gov.mx o a nuestra página de internet www.asf.gov.mx. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Lo esperamos para la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.